Bendita de los Shine. Estás en guanatosfm.net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. El hombre siempre se ha preguntado cuál es su propósito en la vida. ¿Por qué existe el dolor? ¿Para qué ama? Muchas veces estas preguntas solo pueden ser respondidas por la religión. Sea bienvenido al programa Tocando lo Divino, donde charlaremos con especialistas de diversas creencias y buscaremos aclarar nuestras dudas existenciales para entender mejor nuestra fe y el mundo actual. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saluda su amiga y servidora Karina Rivera en una emisión más de su programa Tocando lo Divino. Gracias por su presencia esta noche. Vamos a hacerle dos avisos. El primero es hacerle una atenta invitación para que usted de manera ingeniosa y creativa pueda compartirnos una calaverita para Tocando lo Divino, ahora sí haciendo mención del programa o de su servidora Karina Rivera, y la calaverita más ingeniosa va a recibir de regalo un libro digital titulado ¿Por qué soy así? Descúbrelo, de Dominique Daphnis, a quien vamos a tener la oportunidad de entrevistar en próximas fechas para hacer una interesante reflexión de Año Nuevo. Entonces, ahí está la invitación, o sea que pueden participar no solamente amigos y amigas de Guadalajara, de Jalisco, de otras entidades del país donde nos vean, inclusive de otros países, porque el libro se les mandaría vía digital, puede ser a través de redes sociales, a través de WhatsApp, a través de Messenger, para que puedan disfrutarlo. Es un libro que nos va a ayudar a explorar quiénes somos y por qué somos de tal manera y saber si es conveniente ser como somos o no, o en qué podemos mejorar. Este libro será de mucha utilidad, le digo en versión digital, solamente haciendo una calaverita, mencionando Tocando lo Divino y o el nombre de esta servidora Karina Rivera. La fecha límite para que nos hagan llegar esta calaverita a través de las redes sociales de Tocando lo Divino es el martes 20 de octubre, así que ahí está abierta la invitación y quien se lleve este primer lugar, por decirlo así, se llevará el libro digital ¿Por qué soy así? Descúbrelo, y de igual manera publicaremos en las redes de Tocando lo Divino y de Guanatos FM la calaverita que ustedes tengan a bien hacer. Muchísimas gracias. Y pues ahí está abierta la invitación. Ese es el primer aviso. Y el segundo, los regalos de este día. Vamos a tener a su disposición el libro Tiende tu cama y otros pequeños hábitos que cambiarán tu vida en el mundo. Este libro ya lo habíamos regalado anteriormente, pero este libro la verdad nos hace muchísimas reflexiones y ahorita que a lo mejor en estos tiempos estamos con que no tenemos ganas de hacer las cosas, estamos deprimidos, la rutina ya nos enfadó, pensamos que no vamos a hacer nada o que no vamos a lograr nada o que somos insignificantes para dar una aportación al mundo. Precisamente este libro Tiende tu cama, de Editorial Diana, de autoría de William H. McRaven, que es el número 1 del New York Times bestseller. Este libro nos habla que aspectos tan sencillos como tender nuestra cama nos van a demostrar que con pequeños actos en el día a día podemos lograr grandes cosas. No solamente, a lo mejor uno dirá, no, contribuir a la humanidad. Bueno, a lo mejor sí, pero contribuir a mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, este libro está a su disposición si usted tiene ganas de hacer su vida algo mejor a través de pequeños actos que usted haga y también mejorar la vida de quienes le rodean. Aquí está el libro para el que se puede anotar. Y pues estamos en el mes mundial de lucha contra el cáncer de mama. Tenemos este libro que se titula Tengo cáncer y ahora qué,
que también pues déjenme decirles que el 26 de octubre se celebra el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer en general. Entonces, por eso este libro tiene una gran lazada conformada por pequeñas lazadas, porque este libro abarca todos los tipos de cánceres y tiene una perspectiva emocional o psicológica sobre qué pasa cuando nos dan este diagnóstico que para algunos es fatal, cómo manejarlo emocionalmente, cómo trabajarlo, porque es un aspecto donde nos vamos mucho desde los pacientes hasta los familiares a lo físico, al tratamiento. O sea, tienen que darte quimioterapia o tienen que darte radiación, o tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Pero ¿qué pasa con las emociones? ¿Qué pasa conmigo como paciente si me han dado el diagnóstico? ¿Me pongo a llorar, me pongo feliz, me pongo triste, me enojo o qué hago? ¿Cómo me pueden ayudar mis familiares para sobrellevar esto y también a lo mejor no sentirme que me tienen compasión todo el tiempo y yo sentirme una persona inútil, por ejemplo? ¿O quiero que mis familiares me llenen de cariño y de chiqueos porque me siento muy mal? Es decir, comprender todas estas situaciones y manejar el duelo per se de que ya se da un diagnóstico de este tipo, ya es manejar un duelo, porque pues es algo que no se acepta fácilmente, y el hecho de llevar el proceso y aceptarlo, pues bueno, es otra situación. Entonces aquí está a su disposición este libro, Tengo Cáncer, ¿ahora qué?, de Humberto Bautista Rodríguez, que es un prestigiado terapeuta, para que se anoten. Están estos dos libros a su disposición a través del WhatsApp de Guanatos FM 3317-280113, 3317-280113, para que puedan ustedes participar y nos hagan llegar por favor sus preguntas y comentarios, porque ahora vamos a tener un tema muy, muy interesante, muy reflexivo. Vamos a hablar de algo y a la vez de nada. Van a decir, ¿cómo de qué? Vamos a hablar del concepto de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para las grandes religiones? ¿Quién es Dios desde la perspectiva filosófica? Inclusive vamos a hacer un apartado desde la perspectiva espiritual, en el concepto pues de profundizar, porque hablamos mucho de Dios, lo mencionamos hasta en frases que decimos Dios mediante, si Dios quiere, o Dios me castigó, o Dios me bendijo. Lo mencionamos para muchas cosas, pero ¿quién es Dios? ¿Es ese hombre barbado que está en un trono en el cielo, rodeado de ángeles y nos está viendo hacia abajo en la tierra? Vamos a aprender más al respecto. Vamos a tener el gusto de saludar al maestro Juan Francisco Hernández. Él es catedrático, investigador religioso, experto en religiosidad popular y formador de frailes franciscanos y religiosas. Juan Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Karina, a ti y a tu auditorio. Pues aquí estamos presentes. Gracias a ti, Juan Francisco. Platicar sobre este tema que nos parece sumamente interesante y que probablemente nos aclare dudas, quizás sobre mitos que tengamos sobre Dios. Te quiero pues dar el uso de la voz para poder hacer esta reflexión desde muchas perspectivas o muchas facetas para entenderlo todavía mejor. Muy bien, muchas gracias. Ciertamente es una pregunta interesante. De hecho, cuando estaba pensando, reflexionando, ¿no? La misma pregunta, ¿quién es Dios?, ya implica un cierto posicionamiento, ¿no? Porque en cierta manera también la pregunta la podríamos formular de ¿qué es Dios? Sí, también. Como una manera así como más general. Ya al decir quién, me parece que ya tiene que ver también con una concepción previa que tenemos de Dios, ¿sí? Pero bueno, partiendo de ahí, precisamente hablando de qué es Dios, ¿no? ¿Qué realidad sería? ¿No? Hay que decir también que en última instancia, pues bueno, me parece que nunca nos vamos a poner de acuerdo. Tú en este momento, hace un momento mencionabas las diversas tradiciones religiosas. Uh-huh. Y ciertamente desde ahí se complica un poco porque hay que hablar de Dios o de dioses, ¿sí? El concepto también ahí va a variar, qué es, a qué nos referimos, ¿sí?
y Sí. pues las diversas concepciones que existen en las diversas tradiciones religiosas, ¿sí? Yo, por ejemplo, a mí me gusta distinguir y hablo de los dioses o la imagen del Dios trascendente frente a la imagen del Dios o los dioses inmanentes, ¿sí? Ujú. Es decir, por ejemplo, hay una concepción en la morfología de la religión donde lo divino, la figura de la divinidad, Ujú. es vista de manera inmanente. Es decir, Dios o los dioses forman parte de la realidad del mundo, Sí. ¿sí? Por eso, bueno, esto lo vemos en muchas tradiciones religiosas. Por ejemplo, en la tradición nórdica, en la tradición azteca, en la tradición maya, en la misma tradición griega, ¿sí? Ujú. En todas esas tradiciones, los dioses son inmanentes, es decir, forman parte de la realidad del mundo. Por Ujú. eso los dioses se enferman, mueren, se reproducen, en fin, ¿no? Ujú. Podríamos decir que son superhumanos, Sí. pero al final de cuentas son parte de esta realidad, ¿sí? Y frente a esto estaría el concepto de el Dios, y lo digo así, el Dios trascendente. Ujú. ¿Por qué? Porque también por definición los dioses inmanentes son múltiples, ¿sí? Son muchos, los vemos en las tradiciones politeístas. En cambio, el Dios inmanente por definición es uno, ¿sí? Este es el Dios más de la filosofía. Sí. Estoy pensando desde el uno pitagórico hasta el ser necesario aristotélico, ¿sí? Son, pues bueno, esta fue una distinción y es muy interesante porque en la antigua Grecia la religiosidad popular, podemos decir el concepto popular, el que era comúnmente aceptado, era la de estos dioses y tenían esta concepción, ¿no? Ujú. Los dioses inmanentes, Sí. porque los dioses griegos, Zeus, Afrodita, Hera, en fin, Ares, Ujú. todos estos dioses, pues se enferman, digamos, se reproducen, mueren. De hecho, los dioses podían morir, ¿sí? Sí. Entonces son realidades, digamos, iguales a todas las realidades del mundo. En cambio, los filósofos griegos empiezan a trabajar otro concepto, ¿sí? De hecho, se alejan de la tradición popular griega y ellos empiezan a hablar de un único principio, y de por ejemplo, el ser necesario aristotélico es un ser trascendente, es el ser necesario, el ser que da consistencia a los demás seres, Sí. ¿sí? O el principio originador de todo, el uno de la corriente pitagórica, ¿no? Ujú. Pitágoras, padre de las matemáticas, pero también era un místico, ¿no? Sí. Entonces, él hacía teología con los números, y para él el número de Dios era el número uno, Ujú. porque Dios era la unidad, era el principio, era el uno, ¿sí? Y en estos conceptos, tanto del uno, del principio, del el origen de todo, como en el concepto del ser necesario, por definición, estas realidades son únicas, no pueden ser múltiples. No Sí. existen diversos principios, existe un solo principio. No es, por definición, el ser necesario es uno, porque es el ser que le da consistencia a los demás seres. No puede haber diversos seres, así como tal, ¿no? Por definición, entonces también es uno, ¿sí? Entonces, ahí empezamos a ver en autores como, digo, Pitágoras, Ujú. Platón, Aristóteles, el Dios de los filósofos es un Dios diferente, es el Dios inmanente,
perdón, el Dios trascendente, el Dios que no forma parte de la realidad de este mundo, ¿sí? Hay por ahí un texto muy interesante de un filósofo mexicano ya fallecido, Luis Villoro, ¿sí? Luis Villoro tiene un texto, el concepto de Dios y la búsqueda del sentido, se llama, ¿sí? Un texto muy, muy padre, y que precisamente habla de esto, ¿no? Él como filósofo, de hecho es parte de un libro, de un simposio que se hizo en la UNAM sobre precisamente el concepto de Dios en filosofía, ¿sí? Y este filósofo mexicano presenta este aspecto, ¿no? Y precisamente habla del concepto de la trascendencia. O sea, Dios no es parte de la realidad. Y me parece que este es uno de los elementos, desde el punto de vista filosófico, bien interesantes, y es una de las cosas, una piedra de choque. Es algo que yo veo que es como muy difícil de entender, en el sentido de que generalmente pensamos a Dios como un superhombre, ¿sí? Y en ese sentido, hablar de Dios como el ser trascendente o sea, no es pensarlo en esas categorías. Villoro lo dirá así, ¿no? Si Dios es el sentido del mundo, no puede formar parte del mundo. Tiene que estar necesariamente fuera del mundo. Es decir, Dios no pertenece a esta realidad, ¿sí? Sino que es, digamos, pertenece a una realidad totalmente distinta, ¿sí? No puede ser un objeto del mundo, de esta realidad. Yo, como conclusión, de hecho, de este aspecto, yo por eso digo que es imposible demostrar científicamente a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ciencia trabaja con las realidades del mundo, las realidades de esta, pues, de esta esfera, ¿no? De este universo. ¿Sí? Son entonces realidades físicas, realidades materiales. Y si la ciencia pudiera demostrar a Dios, significaría entonces que Dios es un objeto más de la ciencia, un objeto de esta realidad. Y entonces ese ya no sería Dios, ¿sí? O al menos no el Dios trascendente. Simplemente porque el Dios trascendente escapa a la esfera de la ciencia, no puede ser medido por la ciencia, o sea, eso no es Dios, ¿no? Claro, en el sentido de, si estamos hablando del Dios trascendente. ¿Sí? Y como les digo, a mí pues en perspectiva filosófica, recordarán nuestros amigos que nos escuchan que mi formación es filosófica. Perspectiva filosófica me parece sumamente interesante y es, digamos, finalmente un concepto bastante abstracto, y que me parece que por eso a nivel popular es a veces también quizás un tanto cuanto difícil de asimilar. Por eso habitualmente el concepto que tenemos de Dios más bien es como de un superhombre. Sí. No tanto como una realidad, de hecho, ajena a esta realidad. Sí. Y por eso el texto de Villoro me gusta, ¿no? Claro. Ahí los amigos si lo pueden conseguir. Bueno, luego yo creo que te mando ahí el dato, o te lo mando, ¿no? Lo tengo por ahí escaneado. Sí, para las redes sociales de Tocando. Yeah. Sí, oye, a lo mejor te lo mando ahí para que lo puedas subir, lo puedes postear ahí al Facebook del programa. Claro. ¿Sí? Oye, Juan Francisco, aprovecho para hacerte una pregunta. En este sentido de lo que acabas de mencionar de Juan Villoro, tú hablas de que es un Dios es un ser que está aparte por la lógica o la filosofía, debe estar aparte de este mundo, de este plano en el que nos movemos, ya queda claro. Sin embargo, por ahí también decía lo de Juan Villoro que Dios lo reconocemos muchas personas como un superhéroe o un superhombre, por decirlo así, pero también lo identificamos mucho como que juega con la humanidad,
que se divierte con el dolor, se divierte con la desgracia, con las guerras, con las pestes, las enfermedades, o que simplemente no escucha. ¿Qué dirías al respecto desde las perspectivas filosóficas, religiosas y sociales, etcétera, con las que te has encontrado? Mira, en ese sentido, hay un libro también muy interesante que se llama Imágenes de Dios, de Juan Antonio Estrada, ¿sí? Un jesuita español, también estudioso de la religión. Uh-huh. Y en su libro de Imágenes de Dios, precisamente el planteamiento que él hace es que pues de Dios tenemos, pues a final de cuentas, alguien lo ha dicho, hemos hecho a Dios a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Sí. Más que Dios nos ha hecho a su imagen, más bien nosotros hemos hecho a Dios a nuestra imagen, ¿no? Lo humanizamos. Uh-huh. Sí, y en ese sentido, precisamente, si yo veo, sobre todo en lo que es en la historia de Occidente, uh-huh. Porque este Dios que, por ejemplo, planteado así, pues es un Dios también que se ha presentado en ciertas tradiciones occidentales, ¿no? Uh-huh. Sobre todo el Dios, el Dios juez, ¿sí? Uh-huh. Pero la realidad de Dios parece también como muy diversa. De hecho, en la misma tradición cristiana occidental, vamos a ver que la percepción es también es muy variada, ¿no? Uh-huh. No hay una visión única acerca de Dios. Y, por ejemplo, frente a este Dios justiciero, en el justiciero en el sentido del juez, ¿sí? Uh-huh. Digamos, de severo, que a veces parece ser que se complace en el dolor humano, sí. Y demás, pues yo hablaría, por ejemplo, del Dios que nos presenta Francisco de Asís. Y bueno, ahorita que el Papa acaba de sacar esta encíclica franciscana, ¿no? Hermano de todos, precisamente ahora para la fiesta de San Francisco, ¿no? Uh-huh. Esta encíclica otra vez en donde la figura de Francisco es central. Uh-huh. Y si yo voy, por ejemplo, a la imagen, al Dios de Francisco, pues es otro rollo. Me estoy hablando del Dios de Francisco de Asís, ¿no? Sí, sí. Recuerdo una de sus frases, ¿no? Me sé de memoria al Cristo pobre y crucificado. Entonces, esta es la imagen. Al contrario, bueno, de hecho, recuerden ustedes que es a San Francisco a quien le debemos el nacimiento, ¿sí? Sí. Y porque él era un enamorado precisamente del misterio de la encarnación, y él se complacía en eso, o sea, en ese Dios débil, en ese Dios niño, ese Dios que necesita de los demás, no que es como sostenedor del universo, ¿no? Uh-huh. Sino que tiene que ver con este Dios que precisamente es niño, es débil y necesita de protección, necesita que tú lo acojas. O sea, no es que tú le pides a Dios, es Dios el que te pide a ti, ¿sí? Sí. Y entonces, pues a mí me cambia totalmente la imagen, ¿no? Claro. Pero tiene que ver con esto. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién es Dios? ¿Es ese Dios quizás de justicia que podemos encontrar en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino? ¿O es este Dios, digamos, débil, niño, del que nos habla Francisco en el nacimiento de Grecio, ¿no? Uh-huh. ¿Quién? ¿Sí? Mira, a mí me gusta decir una cosa. Finalmente, lo que digamos de Dios no es Dios, ¿sí? No, ¿verdad? Porque también el género, Juan Francisco, porque
Hay un teólogo, tú recuérdame porque se me fue el nombre, que dice Dios es negra. ¿Por qué? Es negra porque el género femenino, bueno, que de alguna manera pues no ha sido tomado y son religiones masculinas, esa es una. Y dos, por el color de la piel, el negro, porque también pues es una raza o un género, un color de piel al que también se le ha marcado mucho y se le ha hecho menos. Entonces, ¿qué pasa con eso, con ese aspecto también del género y el color de piel? Porque regularmente las imágenes de Dios que vemos son un hombre barbado, blanco, ya de algunos años. Sí, es que tiene que ver con que pues hacemos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Lo mismo pero que en realidad Dios pues supera todas nuestras posibilidades, ¿no? Sí. Y entonces, de hecho hay algo que le llaman la teología negativa, y estoy recordando uno de los místicos principales de finales de la Edad Media, el maestro Eckhart. El maestro Eckhart decía que Dios es la nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nada de lo que digas de Dios en realidad lo es. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos expresar con lenguaje humano lo que Dios es. O sea, lo expresamos para nosotros. ¿Sí? Es decir, lo que nosotros podemos decir de Dios tiene que ver con lo que nosotros somos. ¿Sí? Y claro. Por eso siempre va a ser, digamos, acotado. ¿Sí? Y es lo que llamaríamos un lenguaje analógico de Dios. Es decir, es una comparación. Es sí. Como, ¿sí? Es como, sí. Pero al final de cuentas no es eso. De eso hay una semejanza, ¿sí? Precisamente nosotros, por nuestra realidad histórica, somos seres históricos, pertenecemos a un tiempo y un lugar determinados, pues tenemos que mediar. La realidad de Dios, yo a veces lo digo así, ¿no? Sí. Y a veces mis alumnos se sacan de onda. ¿Por qué? Porque digo, Dios de existir, porque también no sé si exista, pero bueno, Dios de existir, pues en realidad no es lo que nosotros decimos que es lo que nosotros podemos expresar de Él. Y en ese sentido, captamos algo de ese misterio que es Dios, pero no, yo no puedo decir ese es Dios, ¿sí? En realidad. ¿Por qué? Porque sería otra vez acotar a Dios a la realidad humana. Y no, al final de cuentas, pues hablamos de Él de esa manera analógica, ¿no? Sí. Finalmente, lo que yo pueda decir de Dios, debo entenderlo no de manera unívoca y absoluta, sino de manera analógica. ¿Sí? Es decir, a modo de comparación. O sea, hay alguna semejanza ahí, por eso podemos hablar algo de Él, pero recordar la diferencia. Al final de cuentas, ese no es Dios, ¿no? Porque no lo puedo acotar a las categorías humanas. ¿Sí? Este es uno quizás de los problemas cuando pensamos a Dios. Ahorita que tú decías, ¿no? Dios que se complace en el dolor humano. Sí. Pues es que eso es la manera en como nosotros lo percibimos. Sí, y que lo percibimos como frío, como calculador, que te está contando tus puntitos buenos, tus puntitos malos, o el Dios castigador, que nomás está esperando a ver qué cosa haces para decirte, estás castigado, te va a ir mal en la vida, no mereces esto, no mereces lo otro. Sí, no, al final de cuentas, pues tiene que ver, de hecho, si lo vemos, tiene que ver también con ciertos momentos históricos. Sí. Son imágenes que corresponden a cierta percepción aún de nosotros como humanos. Sí. Ajá, así y entonces, por ejemplo, hoy las imágenes que tenemos de Dios, pues son diferentes, ¿no? Hoy el Dios que resulta atrayente es un Dios más equívoco, para utilizar una expresión de otro filósofo mexicano, ¿no? El doctor Mauricio Buchot. El Dios de la posmodernidad es un Dios equívoco, ¿no?
en el sentido de que pues es ambiguo, o sea, no, ahora no le buscamos definiciones, ¿no? Y aparece también un Dios hasta buena onda, ¿no? En ese sentido, sí, hasta bonachón, ¿sí? Sí. Ajá, y es ¿por qué? Porque este es el Dios que ahorita nos agrada, ¿sí? Si somos críticos en ese sentido, tendríamos que decir, pues ese tampoco es Dios, ¿sí? No. Tiene que ver mucho con nosotros. Al final de cuentas, estas imágenes que tenemos de Dios tienen que ver con las inquietudes de la época, ¿sí? Claro. Por ejemplo, bueno, tú ahorita lo mencionabas, ¿no? Y yo podría mencionar la teología feminista. Hoy se acostumbra también en ciertos círculos, sobre todo teologías que han adoptado la teoría de género y que tienen posturas feministas, a hablar de Dios también como mujer, ¿sí? Y yo, por ejemplo, pienso y digo, pues bueno, es que en realidad tampoco Dios es mujer, o sea, es que no es varón y tampoco es mujer. No. ¿Sí? Dios es otra realidad. Nosotros, humanos, sí, pues somos varones, somos mujeres, tenemos un género, optamos por él, como hoy también se gusta decir, ¿no? Sí. Optamos por un género, pero nos manejamos de esa manera porque somos humanos. Claro, sí. Juan Francisco. Pero Dios no. Ajá. Entonces, presentarlo también como mujer, yo digo, pues es nomás irnos al lado contrario. En realidad, claro. Tendríamos que superar ese concepto y decir, no, es que Dios no es ni varón ni mujer, ¿sí? No es eso. Pues sí, Juan Francisco, fíjate que nuestro auditorio está diciendo, entonces, ¿quién es Dios? Pero déjame leo sus comentarios para que nos pueda responder, porque sí, entonces dicen, si Dios no es esto, ¿quién es? Esto lo dicen Rodrigo del Olmo, que nos saluda y está escuchando el programa en Vallarta, que como cada semana, saludos por el excelente programa. Isabel Martínez también nos saluda, escucha el programa en el Estado de México, entonces dice, o pregunta, ¿quién es Dios y quién es Jesús? Porque precisamente ahorita, haciendo un paréntesis, Jesús nos habla de un Padre amoroso, de un Dios amoroso, paréntesis, se cierra. También Ros Charito dice, como siempre hay confusión con hablar de Dios. Me gustaría saber de parte del invitado, Juan Francisco, ¿cuál es la definición de Dios? Dionisio Ávila, saludos, me recomendaron el programa en la Colonia Americana, nos escucha, saludos. Y dice que Dios es lo máximo que podemos tener y estoy recomendando su programa. Muchísimas gracias, Dionisio. Recomiéndenos todo lo que quiera. Y si no nos recomiendan, no hay problema, pero sí recomiéndenos. También dice que le gustaría anotarse para el libro Tiende tu cama. Es la primera vez que nos escucha más. Gracias, Dionisio. Fabiola Flores, saludos por el excelente programa. Les mandamos un gran saludo por este excelente programa y se anota para el libro del cáncer. Saludos al maestro Juan Francisco. Entonces, ¿cuál es la definición de Dios? Gabriel Navarrete, saludos por este excelente tema que están teniendo. Saludos al maestro Juan Francisco y a la conductora de este gran programa. También en la fanpage tenemos a Celi Isaac que nos está saludando. Celi, muchas gracias por reportarte. Rosalba Hernández también nos está viendo, muchas gracias. Y pues la pregunta, Juan Francisco, nos quedan 19 minutos. ¿Quién es Dios? Entonces, si no es ni hombre, ni mujer, ni humano, no tiene forma, o sea, ¿quién es Dios? O sea, es una pregunta bastante difícil. Y lo mencionamos tanto, o sea, esa es la incongruencia. Ciertamente, pues bueno, nos metemos en camisa de 11 varas. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Sí. Me pedían una definición. Miren, amigos, renuncio a dar una definición de Dios porque no, es difícil, imposible. ¿No? Y bueno, pero aquí pasamos a otra cuestión, ¿sí? Y con eso quiero más o menos dar respuesta. Y claro, no es la neta del planeta. También me gusta a mí también decir esto, ¿no? Uh-huh. Amigos, al final de cuentas, también
no soy poseedor de la verdad absoluta, No. en el sentido de que lo que ya yo dije, ya eso es, ¿no? Entonces es el compartir, el reflexionar juntos y tomen lo que crean que, pues bueno, es conveniente o finalmente es razonable, en fin, ¿no? Claro. También, sería muy difícil y sería absurdo de mi parte, como decir, este es, ¿no? O sea, y ya, esto es lo definitivo. No, y más cuando hablamos de Dios. Y aquí entra, pero sí quiero dar como una especie de respuesta con esto, porque también se mencionó a Jesús, ¿sí? Aquí es donde entra la fe. Anteriormente estaba hablando más como un filósofo, ¿sí? Uh-huh. La filosofía ha reflexionado sobre Dios, sobre el concepto de Dios, en fin, ¿sí? Pero finalmente no es la postura del creyente. Y ahí me parece que es el siguiente paso. Y yo digo que siempre que vamos a hablar de Dios, al final de cuentas, vamos a tener que hacer un salto de fe. Vamos a tener que tomar una opción de fe, ¿sí? Miren, yo, una de las clases que imparto es la de Seminario de Santo Tomás de Aquino. Y cuando vemos la Suma Teológica y vemos ese Dios filosófico que nos presenta Santo Tomás, a mí me gusta decirle a los alumnos, recuerden una cosa, el Dios de la filosofía no es el Dios de la revelación, ¿sí? Esto por algunas de las preguntas que hacían, ¿no? Sí. El Dios de la revelación, ahí sí ya es otro. De hecho, el Dios de la revelación es paradójico. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si yo voy al concepto filosófico de Dios, la encarnación es un absurdo. De hecho, no entra. Sí. La muerte, por ejemplo, mucho del misterio de Jesús no entraría, digamos, o es incompatible con el concepto filosófico de Dios, ¿sí? También la figura de Jesús, ¿no? Porque en el catolicismo se habla que Jesús es Dios y por aquí nos estaban preguntando, entonces, si el catolicismo dice Jesús es Dios, entonces, ¿quién es Jesús? Ajá. Precisamente ahí es donde yo digo, pues, el santo de fe, ¿sí? Al final de cuentas te comprometes, ¿no? Sí. Finalmente, y a mí me gusta plantearlo en esa perspectiva, Uh-huh. ¿te comprometes con la propuesta de Jesús de Nazaret? Sí. Al final de cuentas asumes, porque es un planteamiento, o sea, yo tengo que primeramente plantearme esto, ¿no? Uh-huh. En realidad Jesús es Dios, ¿sí? Y no hay una respuesta histórica o científica, ¿sí? Uh-huh. A veces lo que buscamos es esa seguridad. Ah, sí, ahí está la certeza de que Jesús es Dios. No, al final de cuentas es también una opción, o yo lo digo así, una apuesta, ¿sí? No sé si nuestros amigos que nos están escuchando lo sepan, pero originalmente el primer evangelio, que es el evangelio según San Marcos, no termina donde termina en la actualidad, ¿no? Ah, ¿no? No, terminaba con el pasaje de la tumba vacía. O sea, ahí terminaba el evangelio de Marcos. Sí. Hay un libro muy famoso que se llama Jesús, hombre en conflicto, de un jesuita ya fallecido, Carlos Díaz. Es un libro, es su tesis precisamente teológica, ¿no? Para obtener el grado de doctor en teología. Y es un libro que circuló mucho, sí, porque es un libro muy interesante. Y precisamente él hace este estudio sobre el Evangelio de Marcos, ¿sí? Porque el Evangelio de Marcos es el evangelio más provocador, ¿sí? Sí. Es el primero, es el en donde Jesús, de hecho, no es el evangelio, no es el Jesús del Evangelio de San Juan, ¿no? Ajá. Que ya es el Jesús místico, ¿no? El Jesús de Marcos es rudo, ¿sí? Pero es muy interesante. Pero terminaba ahí, originalmente, el Evangelio de Marcos, con la tumba vacía, sí. O sea, con el pasaje de la tumba vacía. ¿Por qué?
porque el planteamiento era eso. Frente a la tumba vacía, ¿tú qué dices? Oye, pero resucitó. No, la tumba está vacía. ¿Cuál es tu opción? Ajá. ¿Apuestas por Jesús o no? Porque es fácil apostar por Jesús ya cuando dices, no, sí, ya tengo la prueba de que resucitó y que está a la derecha del Padre. No, era un planteamiento muy fuerte. A ver, no hay más, la tumba está vacía. Frente a esto, ¿qué sucedió? Pues se podían haber robado el cadáver, no sé, pudo resucitar, en fin. Ajá. Lo único que tenemos es la tumba vacía. Frente a la tumba vacía, ¿cuál es tu opción? ¿Cuál es tu decisión? ¿Sí? Ya, así sin pruebas, sin nada, así, ¿sabes? Sí. Tú te la tienes que jugar. ¿Sí? Y a mí eso se me hace padrísimo, pero también provocó conflicto, ¿no? Al final de cuentas, sí era muy, muy conflictivo. Claro. Y finalmente, en una redacción posterior se le añade el epílogo, ¿no? En donde ya se habla de ya la resurrección. Estoy hablando del Evangelio de Marcos, ¿eh? Uh-huh. Ya se presenta ya el momento de la aparición después de los hechos de la muerte, la ascensión, en fin, ¿no? Ya, como que ya ahora sí ya quedó muy establecido, ¿no? Sí. Pero me gusta ese aspecto porque en realidad te situabas frente a eso, ¿no? Y me parece que eso es de creyentes maduros. Ajá. ¿Sí? Es decir, a ver, en última instancia, ¿crees en Jesús de Nazaret por sus obras, por sus dichos? O sea, porque nos han presentado toda la historia de Jesús, la obra de Jesús, su mensaje, su actuación. Órale, ¿te comprometes? O sea, ¿lo aceptas? Dices, sí, ¿me la juego con Jesús o no? ¿Sí? Ajá. Y entonces ahí para mí es la cuestión de de ese planteamiento de fe, ¿sí? Yo puedo hablar de Dios filosóficamente, pero luego viene la revelación, viene Jesús y me habla de este Dios que es Padre, de un Dios, pues bueno, que se hace presente en Él mismo, un Dios que muere. Es otro de los grandes misterios, porque Jesús muere en la cruz. Entonces, ¿cómo que Dios muere? ¿Sí? El Dios filosófico no puede morir, es una contradicción, es ilógico. El Dios de la revelación muere. ¿Sí? El Dios de la revelación se hace hombre. ¿Sí? Sí. Otro paradoja frente al Dios filosófico, ¿no? Sí. No, el Dios de la revelación se hace hombre, se hace débil. Fíjense lo que nos dice ahí Pablo, ¿no? Jesús que se anonadó, la kenosis de Cristo, ¿no? Jesús que se anonada, toma la condición humana, o sea, se rebaja a ser como nosotros, para estar con nosotros. Sí. Y entonces es el cuestionamiento, creo en esto, efectivamente entonces es Dios. Ahí es donde entra la apuesta de fe. Para mí, esa respuesta no se da si no es desde la fe, no desde la razón, ¿sí? Sino desde la fe. Esto no significa que la fe sea irracional, ¿sí? Pero en última instancia, bueno, a mí, a los chavos en filosofía me gusta decirles eso, la razón siempre te va a dar una seguridad. Y yo, por ejemplo, cuando tengo una materia que doy, que es la de antropología filosófica, al último, cuando vemos estas cuestiones y hablar de trascendencia, yo no termino mi curso en el límite, ¿sí? Y a veces me dicen, oiga, profe, pero ¿por qué ya no dice que esto que pues es Dios y que es Jesús? Y les digo, es que eso no lo puedo decir como filósofo. Yo no puedo como filósofo afirmar que Jesús es Dios. Eso lo tengo que afirmar como creyente. Exacto. Porque es solamente desde la fe donde puedo dar ese salto y afirmar y decir, Jesús es Dios.
Exacto. Y sabes que, Juan Francisco, también se me está viniendo a la mente con todo lo que estás diciendo. A lo mejor alguno de nuestros radioescuchas, de nuestros amigos, dirán, es que esto me conflictúa, porque la verdad es un tema que ¿cómo se puede decir? Que te da conflicto, que te confronta, esa era la palabra que buscaba, porque estamos hablando de que, así hasta como Nietzsche dijo en su momento, Dios no existe, y te quedaría saber cómo. Entonces, que esto yo creo que para ir cerrando el tema, Juan Francisco, porque ya nos quedan 8 minutitos, decirle a nuestros amigos que no se conflictúen. Como dijiste tú, no eres poseedor de la verdad, nadie es poseedor de la verdad para decir Dios es esto, pero sí era importante hacer esta reflexión, no con el afán de decir entonces ¿quién es Dios?, sino simplemente hacernos conscientes, porque luego, como tú bien dices, humanizamos a Dios y creemos que Dios tiene esta condición humana y que inclusive se ríe de la humanidad, se venga de la humanidad, no escucha a la humanidad, o es el salvador o superhombre de la humanidad, cuando en realidad es un concepto más amplio. O sea, esa es la conciencia que pretendía el tema de hoy, la charla con Juan Francisco. Entonces, para que nos diéramos cuenta verdaderamente en qué Dios creemos o a qué Dios seguimos. Y por otro lado, Juan Francisco, otro aspecto que te preguntábamos cuando nos estábamos poniendo de acuerdo para este tema, desde la perspectiva espiritual, ahorita pues que se ha dado mucho auge, pues no sé cómo lo catalogues tú como filósofo, como este movimiento, como esta ideología. ¿Cómo percibes tú que las personas que tienen este camino espiritual ven o perciben a Dios? Pues mira, ahí también hasta habría que especificar qué entendemos por espiritual, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahorita estamos es frecuente contraponer, por ejemplo, lo espiritual a lo religioso, ¿sí? Sí. Yo me parece que alguna vez platicábamos, yo, aunque es una corriente que hoy está muy de moda y muchos lo siguen, yo desde la perspectiva antropológica, en fin, yo no estoy de acuerdo, ¿sí? Es más, para mí, como filósofo de la religión es también espiritualidad, ¿sí? Sí. Viene en esto, ¿sí? Por eso hasta habría que aclarar en qué sentido. Entiendo sí que hay todo este movimiento de, digamos, de personas que no se sienten identificadas con una determinada tradición religiosa, y esto se da mucho aquí en la cultura occidental, ¿sí? En la cultura occidental vino todo este proceso de crítica a las instituciones religiosas, y entonces por eso viene este movimiento, ¿no? Pero si yo voy a Oriente, a la cultura oriental, allí no tienen esa bronca. O sea, ¿por qué? Porque hasta en la manera como ellos manejan las religiones es diferente, ¿no? Me parece que es una bronca que tenemos nosotros aquí en Occidente, ¿no? Sí. Pero yo he encontrado en estas personas, por ejemplo, que si bien no se adhieren a una tradición religiosa, digamos, porque no se sienten atraídos por ella, pero sí, y así me lo expresan, ¿no? A veces es que yo no soy religioso, pero sí soy espiritual. Ajá. En el sentido de que considero que existe una realidad superior. En ese sentido, esta perspectiva se ajustaría un poco a lo que decíamos al principio, ¿no? Y ahí hasta yo hablaría de estas concepto de no quién es Dios, porque en muchas de estas espiritualidades o en esto que se le llama espiritualidad, precisamente consideran que hay una gran conciencia, no es un ser, ¿sí?, sino una gran conciencia, es la naturaleza misma, el universo, y entonces en esa perspectiva la pregunta ¿quién es Dios? No cabría, porque no es un quién, es un qué. ¿Sí? Entonces, si se entiende desde ahí espiritualidad, pues es también, yo lo he encontrado que al final de cuentas sí se hace mención a una realidad superior.
si pensamos en espiritualidad dentro de la tradición cristiana, pues la espiritualidad es el camino de acompañamiento en el espíritu, ¿sí? Y entonces en esa perspectiva tiene que ver con la experiencia de cada uno de los creyentes, ¿no? Sí. En ese sentido, ¿cuál es mi experiencia de Dios, ¿no? Más allá aún a veces de mi misma institución religiosa, ¿sí? Porque a lo mejor puede ser que pertenezca a una institución religiosa, pertenezco a la Iglesia Católica, pero no he tenido una experiencia de Dios, ¿sí? Y ahí es donde entra el camino de la espiritualidad, tener la experiencia de Dios, Claro. experimentar a Dios, que es el camino de los místicos, de la gran tradición mística. Hablaría desde un San Francisco, una Santa Teresa de Ávila, en fin, ¿no? Sí. Que experimentan fuertemente la presencia de Dios, ¿no? O sea, al final de cuentas es eso. Y yo me quedaría con ese aspecto, ¿no? Sí. Al final de cuentas, ante esa pregunta, ¿quién es Dios? Experiméntalo, vívelo. No te preocupes, desde una perspectiva espiritual, no te preocupes tanto por definirlo. Sí. Preocúpate por vivirlo. Exacto. Vive a Dios. Exacto. Vivir la experiencia, sentir la experiencia y sobre todo esto que tú mencionabas hace rato, Juan Francisco, el salto de fe, porque no lo sientes, no lo ves, no lo percibes con los sentidos. Por eso de ahí surgió el nombre de Tocando lo Divino, amigos, porque precisamente el hombre, la humanidad, el ser humano trata de percibir la divinidad a través de sus sentidos. Por eso es tocando, porque es el sentido de tacto con el que tratamos de verificar, por ejemplo, esto es una mesa, esto es un libro, lo toco, lo siento, esto es un micrófono, es decir, todo a través del tacto. Inclusive cuando algo nos llama la atención, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es tocar. Entonces, precisamente esto es lo que tratamos de hacer con Juan Francisco Hernández, tratar de tocar a Dios y entenderlo de alguna manera y vivirlo. Y esto que mencionas es importante. Entonces, pues, ¿cuál sería en una sola frase, Juan Francisco, porque ya nos queda un minuto para despedirnos, la conclusión de este tema para nuestro auditorio? Pues, amigos, como mi conclusión, la quiero marcar en ese sentido. No te preocupes por definir a Dios, más bien vívelo, experiméntalo, ¿sí? Más allá de cualquier definición, aquí sería experimentar a Dios, ¿no? Y Así con es. eso Él se te va a revelar, ¿sí? Exacto. Y familiarizarse más con él, e inclusive pues aquí se derriban los mitos de tenerle miedo, de verlo distante, de sentir que nomás nos está fiscalizando lo que hacemos, bueno o malo, sino es vivir la experiencia de ese Dios que conocemos, que quizás nos heredaron nuestros padres, que quizás nuestra religión, nuestra ideología o nuestra filosofía no lo enseña, y vivirlo, precisamente, no dejarlo como el Dios de los libros, el Dios de la Biblia, el Dios que me platicó mi papá o mi mamá, o el Dios que experimento cada día. Ese es ahora sí el que sería más válido para cada uno de nosotros de nuestra perspectiva, ¿no es así? Sí, hay que vivirlo y cada quien lo va a vivir a su manera. Claro. Y si hay una vivencia auténtica y si queremos que Dios viva, lo experimentemos, no ser yo el que está presente, sino Él, se nos va a revelar, ¿sí? Sí. Pero tenemos que ser también muy auténticos. Así es. Y simplemente este tema, recordando, amigos, es de la perspectiva filosófica y antropológica de nuestro querido Juan Francisco Hernández, colaborador ya de 13 años de trayectoria, ahora sí que fue de nuestros primeros y fundadores en cuanto a colaboradores. Entonces, recordemos muy bien eso, que esto es diferente desde la perspectiva, él mismo lo dijo. Yo te voy a decir que Jesús es Dios siendo creyente, pero desde mi perspectiva filosófica, yo
no te puedo responder. Entonces, para que nos quedemos con eso, no nos conflictuemos, sino que simplemente entendamos quién es Dios para cada uno de nosotros. Juan Francisco, no me resta más que darte las gracias por esta interesante y valiosa reflexión que hicimos, y pues esperamos vernos pronto con otro tema igual interesante que este. Muy bien, buenas noches a ti y a todo tu auditorio, y los amigos los esperamos en la próxima. Claro que sí, muchísimas gracias, Juan Francisco, un abrazote. Gracias, igualmente. Gracias. Bueno, amigos, despedimos al maestro Juan Francisco Hernández, quien es catedrático del ITESO, también investigador, experto en religiosidad popular y también formador de frailes franciscanos y religiosas. Vamos a mencionar los regalos, ¿quién se los lleva? Dionisio Ávila, te llevas el libro Tiende tu cama, y Fabiola Flores, te llevas el libro de Tengo cáncer y ahora qué. Esperamos que les sean de mucha utilidad, disfrútenos o regálenos a una persona que les sirva, y por favor hay que recogerlos tanto Dionisio Ávila como Fabiola Flores aquí en Fermín Riestra 1275, Fermín Riestra 1275 con el buen Israel Trejo. Solamente por favor pónganse de acuerdo con él al WhatsApp donde mandaron su mensaje 3317-280113, 3317-280113, para que coordinen su visita con identificación si nos hacen favor. Y les recuerdo, por favor, participen a través de las redes de Tocando lo Divino, Facebook, la fanpage y la página personal de Tocando lo Divino, por esta calaverita que les estamos pidiendo hacernos llegar más tarde el próximo martes 20 de octubre, que publicaremos en las redes de Guanatos FM, también de Tocando lo Divino, y el ganador se va a llevar el libro digital ¿Por qué soy así?, de Dominique Daphnis, para entender por qué reaccionamos o funcionamos o somos de tal temperamento o forma o personalidad. Les mando un fuerte abrazo, gracias a Israel que estuvo en los controles. Su amiga y servidora Karina Rivera se despide, les mando un beso y nos escuchamos o nos vemos en la próxima emisión de Tocando lo Divino la siguiente semana. Bye. Hemos concluido hoy el viaje a través del mundo de la religión. Lo esperamos en otra emisión de Tocando lo Divino. Envíe sus dudas y comentarios al correo tocandolodivino@yahoo.com. Hasta la próxima.